en la presencia del Señor y adorarle a Él en espíritu y en verdad. Les invito a que esta tarde abramos nuestras Biblias en Segunda Pedro, segunda epístola de Pedro, en el primer capítulo. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 10. Les pido que todos los que tengan Biblia, que la abran. En Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3, vamos a leer hasta el 10. Vamos a estar estudiando esta porción esta tarde y que va a ser bueno que tengamos nuestras Biblias allí. Voy a leer desde el tercer versículo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras versiones dice, nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, estas virtudes, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, estas virtudes, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Aleluya. Amén. Yo estoy enamorado de la palabra de Dios. Amo a Dios y amo su palabra. Ahí puedo conocer a mi Padre, puedo conocer a Jesucristo. Ama la palabra, deséala más que el oro. Métete en ella, escudriñala, léela, memorízala. Y Dios enriquecerá tu alma y tu vida. Esta porción que hemos leído, tan rica, tan abundante, cada palabra tiene tanta riqueza, tanto significado, que el Espíritu Santo nos ayude en sus riquezas y profundizar por el Espíritu Santo el conocimiento de estas verdades que traerán riqueza a nuestra vida. El último versículo que hemos leído, Pedro dice,
hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cuál es tu vocación en la vida? ¿Cuál es tu llamamiento? Todos como seres humanos tenemos gustos e inclinaciones, cosas que nos atraen, nos gustan. También tenemos facilidades para ciertas cosas. En el orden terrenal y temporal, el joven temprano va eligiendo su vocación, su carrera, aquello a lo cual se siente inclinado o llamado. Pero esas son vocaciones circunstanciales, temporales, que necesitamos desempeñarnos en distintas tareas, oficios, profesiones en la vida. También podemos tener gustos, hobbies, a lo cual podemos inclinarnos y tener cierta facilidad para ciertas cosas. Pero no debemos tener la vista corta. Tenemos que saber que nuestra vida tiene un sentido mucho más trascendente. Un día no habrá más médicos, ni carpinteros, ni enfermeras, ni abogados, ni comerciantes, ni músicos, en el sentido humano. Las vocaciones temporales y terrenales se acabarán. Dios en lo temporal quiere construir en nosotros lo eterno. En la vida y en las circunstancias quiere que nosotros tengamos sobre todas las cosas un apetito y un deseo por lo que permanece para siempre. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquel que elige una vocación, elige una carrera, se dedica, estudia, se prepara, se esfuerza. Tiene que tener constancia, autodisciplina, perseverancia para alcanzar y desarrollar aquello a lo cual se siente inclinado. Me gusta la figura que tenemos aquí delante. Junto con el lema "avancemos hacia la madurez", así hay la figura de un hombre un joven que está corriendo. Está muy bien hecho. Quiero felicitar a las que lo han hecho. Me gusta ver esa figura junto con ese logo y con ese lema. Avancemos hacia la madurez. Porque hay una carrera que correr. No nos podemos quedar. Tenemos que correr con paciencia. Se pregunta a veces a alguien que estudia, ¿qué carrera sigues? ¿Qué carrera sigues? Hay una carrera. Tiene que esforzarse. Tiene que alcanzar los objetivos propuestos. La Biblia dice que nosotros tenemos un supremo llamamiento, una suprema vocación, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Y en Hebreos 12, 1 y 2 dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que correr con paciencia esta carrera. Ayer hemos visto que madurez significa básicamente apuntar y correr hacia nuestra meta, que es ser como Jesús. Dios nos predestinó a ser como Él. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos comunicó al crearnos, al darnos su espíritu. Formó a Adán del polvo de la tierra y luego insufló en su nariz aliento de vida. Dios puso su espíritu en el hombre y el hombre se levantó, fue ser viviente, alma viviente. Y por su espíritu Dios comunicó al hombre atributos de personalidad. Así como Dios tiene atributos de personalidad,
Dios le dio al hombre también atributos de personalidad, que son la mente, las emociones y la voluntad. Dios tiene mente, Él piensa. Dios tiene emociones, Dios ama. Dios tiene una voluntad, quiso carne. Y así dio al hombre también atributos de personalidad, mente, emociones y voluntad. También nos comunicó sus cualidades morales, las virtudes de su carácter. Dios es justo. La justicia es una cualidad moral de Dios. La santidad, la bondad, la misericordia, la fidelidad son virtudes morales de Dios. Y Dios nos concedió esas virtudes morales al crearnos en Adán. Nos hizo también partícipes de su oficio, de sus funciones. Dios es creador y nos hizo participantes también junto con Él de la creación. El que crea a los hijos es Dios, pero nosotros cooperamos con Él. Él es el gobernador, el Señor, el Rey, pero le dio al hombre autoridad para señorear, sojuzgar la tierra. Dios es el que hace brotar la semilla y hace crecer todo cuanto tiene vida. Pero le pidió al hombre que labrara la tierra, hay que regarla, hay que podarla, hay que cuidarla. Así que somos cooperadores, partícipes. Dios es Padre, nos hace padres. Dios es Señor, nos da a nosotros señorío. Dios al crear al hombre lo reviste de gloria y de honra. Nos dio dignidad, nos dio santidad. Como Él es, así nos hizo. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Adán y Eva estaban revestidos, investidos de gloria y de honra, de las virtudes morales de Dios. Y eso era el propósito del Señor para toda la humanidad, para toda la descendencia de Adán. Dios puso su gloria, su excelencia en el hombre. Pero el hombre se rebeló. El pecado arruinó al hombre. El hombre no perdió sus atributos de personalidad. Sigue teniendo voluntad, emociones y una mente, pero arruinadas, deterioradas, ensuciadas, ennegrecidas, enviciadas por causa del pecado. La vida de Dios en el hombre se alejó. El día que de él comiereis, morirás. La gloria y la excelencia de Dios desaparecieron. Quedó el hombre, la mujer, seres con vida física, con vida psíquica, pero arruinados, deteriorados, afectados. Y cabot, sin gloria. La palabra hebrea para gloria es cabot. Y cabot es sin gloria. El hombre quedó sin gloria. Hemos leído en este pasaje que Dios nos ha llamado a hombres pecadores, hijos de Adán y Eva. Habiendo heredado una naturaleza pecaminosa, Dios no desiste de su propósito. Nos ha llamado a su gloria y excelencia. Nos ha llamado a ser participantes de su naturaleza divina. Dice, habiendo huido del mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me gusta esta palabra, huir. ¿De qué? De la corrupción que hay en el mundo. Este muchacho que está aquí está huyendo, ¿lo ven? Está huyendo, está corriendo. Nadie huye caminando, pateando. Huye con todo. Y Pablo dice, huid de la fornicación. Huye de las pasiones juveniles que combaten contra el alma. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Esa debe ser nuestra actitud. Corremos de y corremos hacia. Corremos de la corrupción que hay en el mundo. Huimos, nos alejamos corriendo. Y vamos hacia la gloria, la excelencia, la santidad, la participación de la naturaleza divina a la cual Él nos ha llamado. Cuando la Biblia usa la palabra mundo, a veces se refiere a la sociedad humana. Dios amó de tal manera al mundo, a esta sociedad humana. En esta sociedad humana, dice la Biblia, en el pasaje que leímos, hay corrupción. Corrupción. Por causa de la concupiscencia. La corrupción es un mal muy generalizado hoy en día. Hay corrupción en todas las esferas. Corrupción moral, en el área sexual hay mucha corrupción. Fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo. Hay corrupción en la economía. Hay avaricia, injusticia, explotación, estafas, mentiras, robos, coimas, sobornos. Desde los gobiernos hasta los gobernados, la corrupción es un mal muy generalizado. Falta justicia, rectitud. Hay engaño, hay mentiras, hay maldad, hay crímenes. El hombre está corrompido, la sociedad humana se corrompe cada vez más. Ambiciones, hipocresía, ambiciones de poder. La mente del hombre está sucia, está corrompida. No puedo entender cómo pueden existir hombres tan perversos, tan pervertidos. Pero la corrupción es así. Corrupción es putrefacción. La sociedad está así. El vocabulario del hombre está corrompido. No hay 3, 4 frases que se dicen sin agregar entre medio algún insulto, alguna mala palabra. Antes era solo los hombres, ahora las mujeres también hablan con un lenguaje. El corazón está corrompido. Hay corrupción en el mundo, vicios de toda clase, de la cual tenemos que huir. Hemos huido y tenemos que seguir huyendo de la corrupción del mundo. ¿Por qué hay corrupción? La corrupción es un resultado de una causa anterior. La corrupción empieza cuando hay muerte. Cuando algo muere, comienza a corromperse. Falta la vida, comienza la corrupción. El día que de él comieres, morirás. Comieron y murieron. Espiritualmente entró la corrupción. Cuando un ser querido fallece, por más querido que sea, esa mamá querida que tantos años nos atendió, nos sirvió, cocinó con esas manos, murió. Ahora estamos velándolo. ¿Pero cuánto tiempo? Algunas horas. Porque ya está muerta. Pocas horas más ya no se puede soportar. La corrupción avanza. Es fea la corrupción. Comienza a oler mal. Es horrible. Y por más que sea una madre querida, después de pocas horas hay que entregarla a la sepultura. Porque así es la corrupción. Es una cosa tan fuerte. ¿Por qué? Porque hay muerte. ¿Y por qué hay muerte? La muerte también tiene una causa que la antecede. La muerte viene por el pecado. Pecado. No es un juguete el pecado. No es un juego. El pecado es algo tan grave que acaba con la vida y comienza la muerte y la corrupción. El pecado es rebeldía contra Dios. Es lo que Adán y Eva hicieron. Pecaron. Y
entró la muerte y vino la corrupción. ¿Por qué hay corrupción? Hemos leído por causa de la concupiscencia. ¿Por qué hay pecado? Hay algo que antecede al pecado, es la concupiscencia. Este es el orden. La corrupción viene porque hay muerte. La muerte viene porque hay pecado. El pecado viene por causa de la concupiscencia. ¿Queremos huir de la corrupción? Tenemos que evitar la muerte. ¿Queremos evitar la muerte? Tenemos que huir del pecado. ¿Queremos huir del pecado? Tenemos que huir ¿de qué? ¿De qué? Concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo desordenado. Es un deseo fuera del orden de Dios. El hombre tiene deseos. Esos deseos pueden ser legítimos o pueden ser ilegítimos. Un deseo legítimo es querer comer. Tengo hambre y quiero comer. Puedo comer. Es un deseo legítimo. Pero puedo querer comer mucho. Ya estoy desordenado. O quiero comer lo que no es mío. Ya entra el robo. Y puedo desear comer lo prohibido por Dios. Es un deseo desordenado. No hay nada malo en desear acostarme con una mujer, siempre que sea mi esposa. El sexo lo creó Dios, no es una creación del diablo. Pero Dios puso un orden para el sexo, que es el matrimonio. Puso afecto en el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Y el orden de Dios es que el sexo sea una expresión de amor profundo entre dos que se aman, pero dentro del matrimonio. Querer acostarme con mi novia es concupiscencia, es un deseo fuera de orden. Querer abrazar y besar a una mujer que no es mi esposa es concupiscencia. Por eso dice Jesús, cualquiera que mira a una mujer ya adulteró en su corazón. ¿Así dice el Señor? No dice así. Porque si no, seríamos todos adúlteros. Aquí hay tantas mujeres que estamos mirando. Dice Jesús, cualquiera que mira a una mujer deseándola. Faltaba eso. Deseándola, adulteró en su corazón. Ya empezó. El adulterio empieza adentro. La concupiscencia empieza adentro. Todavía no consumó el acto, pero ya está pecando en su corazón. Ahí comienza. Deseo desordenado. Cuando tengo que ir a trabajar, quiero quedarme a dormir. Es un deseo desordenado. Y cuando tengo que dejar de trabajar, quiero seguir trabajando. Dios dijo, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. No, yo voy a trabajar el 7º también. Desordenado. Todo tiene un orden. Y cuando algo fuera del orden, es una concupiscencia. La codicia. Quiero tener más dinero. Quiero una casa más cómoda. No hay nada malo. Trabaja ordenadamente y todo lo que puedas progresivamente. Pero la codicia nos lleva fuera de orden, porque si digo una mentira, ya puedo ganar un poco más de dinero. Y si no pago los impuestos, mejor todavía. Y si dejo de dar los diezmos, tengo más para poder progresar. Y si le doy una coima, un soborno a alguno así, entonces, deseo desordenado. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo puedo ambicionar lo que Dios no me quiere dar. Y entonces entro en el afán y la codicia. Concupiscencia. Hay concupiscencia de los ojos. Hay concupiscencia de la carne. Todo eso es lo que trae finalmente corrupción en el mundo. Ambición de poder.
ambición de fama, ambición de gloria. Quiero ser más importante, quiero ocupar el primer lugar, quiero destacarme, quiero que todos me vean, quiero ocupar el lugar que Dios no me dio. Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. También podemos codiciar una función que no nos corresponde, que Dios no nos dio. Si la mujer quiere mandar en su casa, eso es una concupiscencia, es un deseo desordenado. Dios dice que el varón es la cabeza de la mujer. La mujer tiene que estar en paz, en su lugar. Ve que la concupiscencia tiene muchos aspectos en la vida. Puedo querer ocupar un cargo que no me corresponde. Estoy codiciando. Así está la concupiscencia. Santiago dice que cuando un hombre es tentado, no diga que es tentado por Dios. Dios no tienta a nadie. Y él es tentado por el mal. Pero cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es seducido y atraído. Y la concupiscencia, una vez concebido, da a luz el pecado. Y el pecado trae muerte. Eso dice Santiago en el primer capítulo. De cómo es el proceso de la corrupción. Primero la concupiscencia. Cuando le doy lugar, viene el pecado. Y el pecado, una vez realizado, trae muerte. Y la muerte trae corrupción. Pedro dice que nosotros huimos de la corrupción a causa de la concupiscencia. Así que si queremos huir, ¿qué es lo que tenemos que combatir? Yo no puedo combatir la muerte, es muy fuerte. No puedo combatir la corrupción, es muy fuerte. ¿Qué tengo que cuidar yo como cristiano? Tengo que cuidar dónde comienza el proceso. Tengo que cuidar la concupiscencia, de la cual ninguno estamos exentos. Tenemos que combatir contra los deseos de la carne, que luchan contra el espíritu. Allí en nuestro interior tenemos que discernir qué es un deseo desordenado. Discernir, detectarlo y despojarnos de esos deseos. Darle a esos deseos el tratamiento que corresponde. No todo lo que tú deseas es de Dios. No todo lo que tú deseas es legítimo. Y tú y yo tenemos que encontrar en nuestro interior esos deseos que tenemos y darles el tratamiento que Dios quiere. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Cada día el cristiano tiene que encontrarse con el Señor en su cuarto secreto y reconocer que necesita diariamente una renovación. Huir es una actitud interior. No vas a correr con tu cuerpo, vas a correr en tu corazón, alejarte de todo aquello que no es de acuerdo a la voluntad del Señor. Despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Luchar contra la concupiscencia. ¿Cómo? ¿Con nuestras fuerzas? No. Reconociendo que hemos sido hechos unos con la muerte de Cristo. Reconociendo día tras día, como Pablo reconocía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cualquier deseo que quiere brotar en tu corazón, ¿qué le dirás a ese deseo? Estoy muerto. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo deseo que no nace del Espíritu es de la carne. Todo deseo que no nace de la nueva vida es de la vieja vida. Y a esos deseos tenemos que decirle, estoy muerto con Jesús, estoy crucificado,
tengo que considerarme muerto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que no sirvamos más al pecado, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. Amén. Dice el apóstol: haced morir lo terrenal en vosotros. Sabiendo que estoy muerto por el Espíritu, tengo que hacer morir las obras de la carne. Todo deseo que quiere asomarse, tengo que discernir si es de la carne o del Espíritu. Y tengo que confrontar a ese deseo con la verdad de Dios, con la espada de Dios, la palabra. No tengo por qué presentar mi cuerpo a los deseos que tengo, que puedo tener. Hermanos, allí está la lucha y el combate, donde tenemos que huir de la corrupción. Escucha bien, en tu corazón puedes tener un pensamiento que no es de Dios, un deseo que no es de Dios. No es pecado pensar algo que no es de Dios. No es pecado cuando tú encuentras dentro tuyo algo que te desea, algo que desea lo que no es de Dios en el primer instante. Lo importante si es tú das curso a ese deseo, si lo canalizas, si entregas tu cuerpo, si entregas tu voluntad y te dejas llevar por ese deseo, por esa concupiscencia. Apenas tú descubras un deseo que asoma en tu corazón que no es de Dios, no te sientas condenado al descubrir ese deseo, pero toma ese deseo y dile: yo te hago morir en el nombre del Señor, porque yo estoy crucificado con Jesucristo. Amén. Hay un deseo, un pensamiento que no es de Dios. Lo descubres, lo disciernes, deséchalo en el nombre de Cristo. Despójate de él y revístete, llénate de Jesucristo y de su gracia y de su vida. Amén. Finalmente, ¿qué es la muerte? Muerte es ausencia de vida, nada más que eso. ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué es? Ausencia de luz. Cuando no hay luz, hay tinieblas. ¿Qué es la ignorancia? Falta de conocimiento.
¿Qué son los defectos y los vicios de carácter? Falta de virtudes. ¿Qué es la rebeldía? Falta de mansedumbre. El orgullo, falta de humildad. La ira y la pasión, falta de dominio propio. La impaciencia, falta de confianza en Dios y de paciencia. La injusticia, falta de santidad, de rectitud. ¿Cómo hacemos para combatir contra la muerte y la oscuridad y la ignorancia y los vicios y la rebeldía y el orgullo, el egoísmo? ¿Qué es el egoísmo? Sino falta de amor. Es muy difícil combatir contra lo negativo. Es infructuoso. Es interminable. Por eso el hombre con sus fuerzas y con su moral y con su autodisciplina puede lograr cierto control, pero no puede esencialmente combatir contra la muerte y la corrupción. ¿Y cómo nos libramos de eso? No combatas contra la muerte. Llénate de vida. No combatas contra las tinieblas. Llénate de luz. Llénate de Cristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Vida, luz, conocimiento, virtud, mansedumbre, humildad, amor, paciencia, dominio propio. Todo eso está en Él, en Cristo. Y Cristo está en nosotros. Así que en nuestro interior tenemos esta doble realidad. La carne está presente, que quiere combatir y quiere que sus deseos prevalezcan, a los cuales tenemos que oponernos y decir, no, estoy crucificado, no voy a dar lugar. Pero si eso fuera solo, es muy difícil mantener los deseos de la carne contra las cuerdas. Es necesario el otro lado positivo. Tenemos a Cristo morando en nosotros. Y Él con su gloria, con su excelencia, con su vida, el poder de su resurrección, quiere inundarnos, llenarnos, invadir nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, todo nuestro ser. Él quiere manifestarse a través de este cuerpo. Esa es nuestra vocación. Ser participantes de la naturaleza divina. Ser participantes de su gloria, de sus virtudes, de su excelencia. Dios no nos ha llamado a la mediocridad, sino a la excelencia, a la santidad. Él puso gloria en nosotros. Sus riquezas en gloria están en Cristo. ¿Qué necesitamos? Virtudes. Todas ellas están en Jesucristo. Y Cristo en nosotros. ¿Recuerdas el año pasado hablábamos de las riquezas de Cristo en nosotros? ¿Recuerdan los cajones que abríamos? ¿Los cofres? ¿Cuántos recuerdan? Levanten la mano. ¡Ay, qué bien! Riquezas y más riquezas. ¿No te olvidaste ya? ¿Sigues abriendo cajones? Las riquezas que están en nosotros, todo lo que necesitas está en ti. Porque Cristo está en ti. Y el Espíritu Santo es el que toma de Cristo y nos revela, nos hace saber, de tal manera que nosotros nos vamos llenando de Cristo que está en nosotros, nos vamos vistiendo de Cristo. Su mente se hace nuestra mente, sus sentimientos, nuestros sentimientos, su voluntad, nuestra voluntad, su santidad, nuestra santidad, su poder, nuestro poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. No es que nos va a dar, sino que nos han sido dados tiempo pasado por su divino poder. El divino poder de Dios está en Cristo y Cristo está en nosotros, y todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo nos ha sido dado por medio de su divino poder.
Estas son las dos dimensiones de la vida práctica. La vida, la dimensión horizontal, y la piedad, la dimensión vertical. ¿Qué es vida y piedad? La vida tiene que ver con nuestra vida aquí en la tierra. En nuestro oficio de madre, de padre, de hijo, de trabajador, de estudiante, de empleado, nuestras relaciones, todo lo que necesitamos para vivir con gloria, con excelencia, con santidad, con la vida de Cristo, en todos los órdenes de la vida. Una esposa virtuosa, un marido ejemplar, un hijo respetuoso y obediente, un trabajador diligente y honesto, un comerciante justo y bueno, ancianos honorables, jóvenes virtuosos, señoritas que llegan vírgenes al matrimonio, varones también que llegan castos, fidelidad y armonía conyugal, una crianza hacia nuestros hijos con gracia, con cariño, con sabiduría y con firmeza. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dados por su divino poder. ¿Qué necesitas para ser santo? Ya lo tienes. Está en Cristo. Y Cristo está en ti. Amén. Todas las virtudes que necesitas, no las busques por allá, no las busques en el cielo, no las busques en el abismo. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Está en ti, en tu interior. Cristo mora en ti y todo está en Él. Todas las cosas pertenecientes a la vida nos han sido dadas. También a la piedad. ¿Qué es la piedad? Es la devoción a Dios. Es la otra dimensión. ¿Qué necesitas para ser un fiel hijo de Dios? Amar a Dios con todo tu corazón, agradarle siempre, amarle más que padre, madre, esposo y esposa. ¿Qué necesitas para ser un verdadero adorador las 24 horas del día? Uno que ora sin cesar, que da gracias a Dios siempre por todo. ¿Qué necesitas para vivir con gozo permanente? Que el cielo esté abierto sobre tu cabeza todo el día. ¿Qué necesitas para vivir en el Espíritu las 24 horas del día en comunión con tu Padre, bendiciéndole, adorándole, cantándole, viviendo en comunión con Él, no solo en las reuniones, sino todo el día y todos los días? ¿Qué necesitas? Necesitas poder, el poder del Espíritu, el divino poder, ya lo tienes. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aleluya. Lo tienes en ti. Puedes ser santo como Él es santo. No depende de tus virtudes, no depende de tu cualidad moral, depende de sus virtudes, de su cualidad moral. Depende de su poder, de su amor, de su humildad, de su gracia. Y todo eso está en Cristo. Y Cristo está en ti. Amén. Nos han sido dadas por su divino poder. Pero sigue diciendo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Conocimiento. Conocimiento. Yo puedo tenerlo todo mientras no sepa que lo tengo. Es como si no lo tuviese. Qué importante es el conocimiento. Qué importante que nuestro entendimiento sea iluminado. Qué importante que conozcamos que las preciosas y grandísimas promesas que Dios vino haciendo desde siglos pasados ya se nos ha dado, se nos ha concedido. Dios dijo a Abraham, voy a bendecir en ti a todas las familias de la tierra. Ya nos bendijo
con toda bendición espiritual. Ya nos bendijo, nos dio a Cristo y junto con Él todas las cosas. Dios prometió en la antigüedad: voy a poner mi espíritu dentro de ustedes y les voy a hacer andar en mis caminos y guardar mis preceptos y que los pongáis por obra. Voy a escribir mis leyes en su mente y en su corazón. Y ellos me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. ¡Qué preciosa promesa, qué grande! Dios poniendo en cada hijo su espíritu, escribiendo su palabra por el espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya lo hizo. Pero tenemos que conocer. Tiene que haber revelación. Tiene que haber conocimiento. La vida cristiana es va de revelación en revelación. Vamos descubriendo día tras día todo lo que Él nos ha dado mediante su divino poder. Amén. Vamos adelante hacia la madurez. Y para ello necesitamos el poder de Dios. Y ese poder ya nos ha sido dado. Y en la medida que tenemos luz, revelación, conocimiento, en esa misma medida vamos experimentando, apropiando aquello que ya nos ha sido dado. Revelación, conocimiento equivale a apropiarnos de lo que ya nos ha dado. Hoy necesitamos la pasión de Pablo, la pasión que Pablo tenía por Jesucristo. Pablo dice: yo corro, no quien corre a la aventura. En el estadio todos corren, pero uno es el que lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corremos, este joven está corriendo. ¿De dónde viene? Está huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Pero ¿hacia dónde va? ¿A dónde va? Va hacia la santidad. Va hacia la participación de la naturaleza divina. Tiene un deseo. No es concupiscencia. Está en el orden de Dios. Está deseando más que todas las cosas. ¿Qué está deseando? Ser como Cristo. Quiere ser santo. Quiere ser como Él. Quiere participar de Cristo más y más. Hermanos, tenemos que huir de y huir hacia. Correr de la corrupción, de los deseos y las concupiscencias. El cristiano que vive ahí en la orilla, bueno, no está en el mundo, pero está muy cerquita, ¿no? En la orilla. Dice: no, esto no es pecado. No, es verdad, no es pecado. Está en el borde de la corrupción, en el borde de la contaminación. Va a caer. Aquí Pedro dice: haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quién es el que no cae jamás? El que huye no anda en la orilla, corre hacia la santidad plena del Señor. Pablo tenía una pasión. Mire qué pasión tenía Pablo. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para ganar qué? A Cristo. Pablo corre. Todo lo he perdido para ganar a Cristo. Aún estimo todo como pérdida. Y sigue diciendo: para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, dice Pablo, a fin de conocerle
Yo quiero conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hoy necesitamos tener la pasión que Pablo tenía por Cristo, por ser como Él, de conocerle, ser hallado en Él, alcanzar el supremo llamamiento, alcanzar la suprema vocación de nuestra vida, que es ser como el Señor. Pablo estaba dispuesto. Cristo era la pasión de su vida. ¿Cuál es el deseo más grande de tu vida? Si el Señor se apareciera esta tarde y te dijera a ti, pídeme una cosa y yo te voy a dar. Una cosa. Como le dijo a Salomón. Una cosa. Pídeme y te voy a dar. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? ¿Cuál es el deseo más grande de tu vida? ¿Ser rico o ser santo? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Ser importante o ser humilde? ¿Qué es lo que más deseas? Oh, yo sé qué está pasando ahora. El Espíritu Santo está en tu interior. ¿Sabe qué está diciendo el Espíritu Santo? Ser santo. ¿Sabe qué dice tu carne? Dice otra cosa. Señor, yo te pediría quizás un esposo. Alguna chica diría eso. O una esposa. Hay buenos deseos. Pero ¿qué es el deseo supremo? Pablo dice, aún lo que para mí era ganancia, legítimamente ganancia, deseos legítimos. Todo lo he estimado como pérdida. Y aún lo estimo como pérdida, todo lo que es ganancia, para mí lo tengo como basura. Y en el griego dice otra palabra más fea que no la voy a decir. Basura. Aún lo lindo de este mundo, comparativamente con lo que veo, la gloria, la excelencia a la cual me ha llamado es basura. Yo quiero, dice Pablo, ser como Él. Quiero ganar a Cristo. Y si para eso tengo que padecer, yo quiero padecer. Quiero ser participante de su sufrimiento, no solo del poder de su resurrección. Oh, y si para poder ganar más de Cristo, yo tengo que ser semejante a Él en su muerte, estoy dispuesto aún a ser semejante a Él en su muerte. No me importa el costo. Yo tengo pasión por Cristo, dice Pablo, y Él corre. Me olvido lo que ya alcancé, no me importa. Aún lo que ya alcancé espiritualmente, me importa lo que me falta aún para ser como Él. Quiero ser hallado en Él. Pasión, deseo. Oh Espíritu Santo, que pusiste en Pablo esa pasión, ven ahora sobre nosotros y pon en nuestros corazones ahora el mismo deseo, la misma pasión de ser como Cristo, de tener otra tabla de valores en la vida, no la que el mundo tiene, sino la que Pablo tenía.
el bien supremo, Cristo, ser como Él. Oh, que Dios nos dé pasión por la hermosura de su santidad. ¿Sabes qué hermoso es ser santo? Yo no sé cuán hermoso es, pero en la medida que voy experimentando, digo, Dios, me voy a volver loco un día. No, pero tú nos has dado dominio propio, aleluya. Tengo tanta alegría de ser hijo de Dios, de estar en su camino. Es tan lindo el reino de Dios, es tan hermoso Cristo Jesús. Hermano y hermana, todos los días, cultiva en tu corazón esta pasión por Cristo, este deseo ardiente y fervoroso de ser como Él. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, contémplale, adórale, ámale, deséale, anhélale, abre las escrituras, léelas, ora las escrituras, ora las escrituras. El Espíritu Santo estará allí revelándote la gloria de Cristo. Y Cristo le irás conociendo a fin de conocerle, y en la medida que le conozcas serás transformado de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Amén. Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te amamos, Señor. Te anhelamos. Te deseamos. Oh Espíritu Santo de Dios, pon en nosotros esta pasión por Cristo, esta pasión por la santidad, esta pasión de ser como Él.